Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar. Y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo. Bien, vamos todos a Deuteronomio capítulo 13, versículos del 12 al 15. Deuteronomio 13, versículos del 12 al 15. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Yahvé tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, ¿qué harás primero? Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, que es lo que estamos viendo en los versículos de ahora de Josué, y si pareciere verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. ¿Qué acabamos de leer en la ley? Lo que acabamos de ver es que la ley establecía que antes de llegar a la guerra para imponer el orden de Dios, debían estar seguros de que lo que creían era lo que estaba sucediendo realmente. Así que antes de enviar ejércitos, vemos que lo que envían son embajadores para investigar y para preguntar. Vemos también que la delegación estaba encabezada por Finés, hijo del sacerdote Eleazar y nieto de Aarón. Además, con él iban 10 representantes, un príncipe por cada casa paterna, ¿no? Como cabezas de cada una de las tribus del pueblo de Israel asentados en el occidente del río Jordán. Enseñanza. Está bien ser celoso de la verdad, que es lo que mismo hemos visto en los versículos anteriores. Otra vez, está bien ser celoso de la verdad que Dios expresa en su palabra y exigir que se cumpla lo que en ella Él dice. Es nuestro deber. Pero antes de cometer una grave equivocación, debemos verificar lo que creemos que está pasando. No podemos ni debemos dar pábulo a cualquier chisme que llegue a nuestros oídos. Hay que verificarlo, y no solo con quien nos hace llegar la información, sino sobre todo con aquellos que se supone han cometido el error. Yo me he equivocado en ocasiones al obviar esto último, y conmigo también se han equivocado gravísimamente. ¿Recordáis lo que os he dicho de aquella iglesia de la que salí porque se habían deslizado claramente hacia la apostasía? Lo denuncié. ¿Y qué pasó con las iglesias de alrededor al escuchar lo que ellos decían de mí? No me consultaron, me declararon directamente la guerra para destruirme. ¿Qué hubiera sido lo correcto según este pasaje que estamos analizando hoy? Consultar conmigo lo que había pasado. Pero no lo hicieron y se embarcaron en una guerra. Habrían acertado si el gravísimo error doctrinal lo hubiera cometido yo, pero no me consultaron ni a mí ni al resto de pastores e iglesias responsables de esas iglesias que me enviaron a predicar. Porque hay algo muy importante, no cualquiera se puede poner a predicar, ha de ser enviado. Esto es el orden de Dios, ordenado por otra iglesia para ser embajador de Cristo. Pues no nos consultaron a ninguno. Hoy muchos de aquellos responsables que siguieron la falsa acusación se tiran de los pelos porque saben que fueron muy injustos al no preguntarme personalmente lo que otros decían que había pasado. Años después descubrieron que yo tenía razón. Así que debemos tener mucho cuidado con esto. No podemos creernos las acusaciones sin más y por mucho que las apariencias nos muestren que tenemos razón. No podemos hacerlo sin verificar antes los detalles. ¿Dónde? Pues delante del acusado.
que es lo que estamos viendo en estos versículos. Pablo se lo recomienda de esta manera a Timoteo. Fijaos, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Así que lo que nos muestran en estos versículos es que las acusaciones contra otros deben ser verificadas siempre. ¿Y cómo hay que hacerlo? Bueno, los siguientes versículos nos muestran el camino. La acusación hay que presentarla directamente, sin rodeos. Que todo quede claro antes de comenzar una guerra que nos puede llevar a la destrucción y al desprestigio en la Iglesia. Vamos a verlo. Versículos del 16 al 20. Recordad, ya están la delegación delante de estas 2 tribus y media y dice, toda la congregación dice así, de Yahvé dice así, ¿qué transgresión es esta con la que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Yahvé, edificándoos altar para ser rebeldes contra Yahvé? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Yahvé, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Yahvé? Vosotros os rebeláis hoy contra Yahvé, y mañana se airará Él contra toda la congregación de Israel. Si os pareciere que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Yahvé, en la cual está el tabernáculo de Yahvé, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Yahvé, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Yahvé nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino la ira de Dios sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Bien, como introducción y para empezar, diremos que, aunque a nosotros pecar no nos parece tan grave, el pecado a los ojos de Dios es espantoso y además terriblemente contaminante. Por eso el pecado de uno solo afecta de tal manera a los que nos rodean que los podemos llevar a la destrucción junto con nosotros. Además, el pecado impide el avance de la obra de Dios en el resto de la congregación. Bien, pero ciñéndonos a los versículos, lo que estamos viendo aquí es que la acusación que les presenta Finés a las 2 tribus y media es grave. Está hablando de apostasía, de infidelidad al Dios de Israel por dejar de seguirle, o sea, una rebelión contra Dios en toda regla. ¿Sería cierto? El próximo domingo veremos la respuesta que dan las tribus del Oriente. No es esto lo que ahora estamos analizando, ¿de acuerdo? Lo importante que aquí estamos observando es que la delegación de las tribus occidentales, antes de embarcarse en una guerra para mantener la pureza y la unidad espiritual del pueblo, obedecen a Dios presentándose primero ante sus aparentemente impíos hermanos del Oriente para comprobar si realmente han cometido la apostasía de servir a dioses ajenos o no, ya que esta abominación se pagaba con la muerte. Y vemos que lo hicieron, y además lo hicieron sin rodeos. Su actitud fue directa y, atención, intransigente. ¿Qué quiere decir esto? Es que con la verdad no se puede transigir, por eso también es intransigente. Es una palabra que no está mal, como hay que ser con la verdad. Con la verdad no se puede transigir. Bien, en el versículo 16 vemos que les hacen una pregunta clara a la que tendrían que responder de manera también clara. Una pregunta que contiene 2 apartados. Primero, les piden que definan ellos mismos la transgresión que tenían ante sus ojos. Oye, igual de esta manera se podían dar cuenta ellos mismos del pecado que estaban cometiendo, porque podría ser que no fueran conscientes. Así que son ellos, les piden como que definan ellos mismos, ¿no? Oye, y segundo, les inquieren por la razón por la cual se apartan del Dios de Israel. ¿Cuál es la rebeldía? ¿Cuál es la causa de la rebeldía de hacerse un altar en diferente lugar al mandado por el Señor? ¿A qué se debe esta infidelidad al Dios al que Él había sido fiel con ellos, ¿no? Fijaos, el pecado que están cometiendo lo definen como prevaricación, que en el original hebreo significa infidelidad, acto traicionero, término
que ya habían usado antes con el pecado de Acán en Josué 7:1, palabra que vuelve a usarse en este capítulo en los versículos 16 y 20. Bien, pero ¿cuál es la enseñanza para nosotros? El pueblo ya había aprendido la lección de Acán, o por lo menos con Acán, y su pecado de infidelidad al Dios de Israel. Finés también menciona el asunto de Peor, versículos 17 y 18, y además lo hace con un tono de frustración e incredulidad. ¿No había sido bastante la maldad de este hombre, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Yahvé, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Yahvé? ¿Qué es lo que pasa? Ellos sabían que este acto de rebeldía se podría volver contra ellos, contra toda la nación, si miraban hacia otro lado, o sea, si no se castigaba esta infidelidad a tiempo. Lo dicen con tristeza, porque ellos habían aprendido la lección, pero parecía que las 2,5 tribus no la habían aprendido, se habían olvidado. Y lo que yo quiero preguntaros a vosotros, y me pregunto a mí mismo, nosotros nos acordamos de las lecciones aprendidas a través de las dificultades que pasamos por la vida, aprendidas durante la travesía por el desierto, ¿no? O durante las guerras que nos toca luchar para echar de la tierra de la promesa a los egipcios o a los cananeos que están deseando volver a esclavizarnos. ¿Nos acordamos? ¿Las hemos aprendido? ¿O ya se nos han olvidado los desastres que traen las consecuencias de desobedecer a Dios? La predicación de la palabra todos los domingos implica esto, volverlo a recordar. Yo sé que a veces puede parecer una pesadez escuchar siempre lo mismo, pero es que se nos olvida. Y yo creo que esta sería una de las lecciones, ¿no? ¿Nos acordamos de las lecciones aprendidas en el pasado?